Hemos escuchado en las alabanzas y en la oración los muros de Jericó. Los muros de Jericó, esta es una historia del pueblo de Israel en la cual el pueblo, como dice en el primer versículo, ¿qué nos dice en el primer versículo? La ciudad que estaba cerrada, pero bien cerrada. Y vamos a escudriñar las escrituras a ver qué nos enseña hoy la palabra, porque esta historia no es simplemente de que cosas que no las entendemos, porque vemos que si nosotros miramos con los ojos naturales las estrategias de Dios, no podemos entender las cosas espirituales. El hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque para él son locura. A veces las cosas de Dios son locura para nosotros, aún los que tenemos a Jesús en el corazón, porque el espíritu se mueve como él quiere. En esta ocasión, Dios le estaba dando unas instrucciones al pueblo de Israel porque ellos entraban. Dios había dado unas promesas al pueblo de Israel, los había sacado de Egipto, había escuchado el clamor, había escuchado el lloro, el lamento del pueblo oprimido por Faraón, por el pueblo egipcio, cuando estaban 430 años de esclavitud, porque ya se habían olvidado de Josué, se habían olvidado de las maravillas del Señor, y el Señor había hecho un alto, por así decirlo, en el camino para que el pueblo de Israel volviera a saber quién era Dios. Pero el pueblo sufría. Y Dios le dio una promesa a través de Moisés para que lo sacara de la tierra de Egipto, y le dio una promesa que iban a llegar a un lugar donde fluía leche y miel. Pero el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, sino que era un pueblo campesino, era un pueblo que servía, era un pueblo que trabajaba la paja, que hacía ladrillos, que trabajaba en la mayordomía y en el campo, pero no tenía estrategias de guerra. Este es un ejemplo de que Dios hace cosas inverosímiles aparentemente para la persona humana, para la mente humana, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe qué está haciendo con tu vida, aunque tú no lo entiendas. Aunque tú pases por situaciones difíciles, Dios tiene el control de tu vida. Aunque tú te hayas apartado del Señor, aunque yo me quiera apartar del Señor, el Señor tiene el control de mi vida. Y eso es lo que le estaba enseñando, y eso es lo que vamos a ver en esta lección, en esta mañana. Esta enseñanza que el Espíritu Santo te enseña a ti, me enseña a mí, nos abra nuestros entendimientos para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer cosas maravillosas con su pueblo, y tú y yo somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido por Dios, así como fue el pueblo de Israel escogido en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas, traer, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable, compartir las buenas nuevas de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros, así como dice la Escritura, y voy a tratar de ser breve, pero un poquito para que no te me vayas a dormir, la ciudad estaba bien cerrada, dice bien cerrada, y a veces nosotros nos cerramos. Tú te cierras, yo me cierro a las cosas de Dios, me cierro a mí mismo. Pero tiene que haber una intervención divina para que nosotros podamos abrir nuestro corazón. En esta ocasión, en esta historia, el pueblo de Israel era la primera guerra que empezaba a batallar, y se encontraba con una nación cananea que era la ciudad más fortificada que había en ese entonces. Las murallas que habían de la ciudad de Jericó eran murallas, dicen los exégetas, que eran de alto 7,5 metros y de ancho 6 metros.
En otras palabras, habían casas encima de la muralla que protegían la ciudad cananea de ese entonces. Y los vigilantes podían ver a las personas, a los enemigos, a kilómetros por la altura que tenían esas murallas. Esas murallas eran imposibles penetrarlas humanamente, eran imposibles penetrarlas. Y dice la Escritura que Dios puso en el corazón de Josué de tomar esa ciudad para que ellos pudieran ser bendecidos y para enseñarles al pueblo de Dios, en ese entonces el pueblo de Israel, de que ellos debían de aprender a que Dios tiene el control de nuestras vidas, de sus vidas, pero que las circunstancias que nos pasan a nosotros las vemos y parecen como imposibles. El lugar, la situación en que tú estás o lo que estás viviendo parece que fueran prisiones que nunca se pueden abrir, cárceles que nunca se pueden abrir, situaciones que nunca se pueden resolver, pecados que nunca pueden desaparecer de nuestras vidas. Entonces eso se convierte como en un Jericó, en una muralla, en algo que te separa de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios a cada uno de nosotros nos quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel son las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esas bendiciones se convierten en un propósito, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros nos cerramos. Muchos de nosotros cerramos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Muchos de nosotros, todos tenemos un llamado, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, pero todos no le queremos servir al Señor. Todo hombre y toda mujer tiene un don de parte de Dios para bendecir a otras personas, pero no todos quieren bendecir a otras personas. No todos queremos el bien para los demás. No todos abrimos nuestro corazón para que Dios haga la obra en nosotros. No todos se quieren salvar. No todos quieren entrar en la presencia de Dios. Entonces es la libre elección, el libre albedrío que Dios presenta al ser humano para que le podamos creer a Él. Y esta enseñanza yo la he titulado con este título: el creer y accionar. Según lo que tú creas, tú vas a accionar. Según lo que tú creas, tú vas a vivir y vas a hacer de tu vida lo que Dios quiere hacer en tu vida. Según lo que tú creas. Porque muchos de nosotros creemos en muchas cosas, pero también muchos de nosotros creemos en cosas que no son de Dios. Entonces, según tu creencia, así actuarás. Así la acción de lo que tú vas a hacer, y eso se refleja aquí en esta historia. Las instrucciones del Señor eran que durante 7 días, un día, del primero al 6.º día, estuvieran los hombres de guerra, estuvieran 7 sacerdotes, estuviera el arca y estuviera el pueblo detrás, y dieran una vuelta por esas murallas tan altas, 7 metros y medio de alto y 6 metros, y había un pueblo adentro que era el pueblo más poderoso que había en esa región. Y llegó el pueblo de Israel según las instrucciones de Dios. Como dice en el segundo, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Ubíquese en la escena, ubiquémonos en la escena. Nadie entraba ni salía. Y los hombres que estaban adentro en esas murallas eran guerreros, peleaban y sabían qué era la batalla, pero estaban atemorizados.
porque Dios ya había empezado una obra en el pueblo de Israel y ya habían conocido que el Dios de Israel era un Dios poderoso que los había sacado del pueblo de Egipto. Había el run run, había el boca a boca de que había un Dios que peleaba por el pueblo de Israel. Pero sin embargo el pueblo que estaba ahí adentro era más poderoso que el pueblo de Israel. Y Dios le dio una estrategia. Salen estas circunstancias, 7 sacerdotes con el arca tocando la bocina, ¿sí? Y tocaban la bocina y dan la vuelta a la ciudad y no decir nada. Un día, más otro día, pero no podían entrar ni salir, porque estaba el temor y estaban los hombres de Israel custodiando las puertas. 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Al 7º día, las instrucciones del Señor eran que dieran la vuelta el 7º día 7 veces y tocaran la bocina y gritaran. Y gritaran. Instrucciones en las cuales Dios les estaba diciendo a ellos que tenían que empezar a moverse por fe y en obediencia a lo que Dios les quería entregar. Era la primera batalla que ellos iban a entrar, ¿sí? Y no es ajeno a nuestras vidas, porque nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios, a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo se mueve de una forma diferente. En cada uno de nosotros el Espíritu de Dios hace la obra y tiene un llamado y un propósito con cada uno de nosotros. En este momento, en esta historia, el pueblo de Israel, Josué obedeció al Señor, pero yo me imagino que los guerreros que estaban ahí arriba, 7 metros arriba de alto, y decía, estos tontos, mira, dando vueltas y tocando la bocina. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! ¿Y sabe qué significa eso? ¿Qué simboliza eso? Que el enemigo siempre nos va a hacer creer que él tiene el control de nuestras vidas a través del pecado, a través del temor, a través de las circunstancias que nosotros no podemos enfrentar. Y Dios le dio una estrategia. Cuando ellos hicieron las cosas que Dios les había demandado, vino la victoria para ellos. Se cayeron los muros, ¿sí? Con un solo grito. Pero dicen los entendidos que no fue el grito de ellos, sino el poder de Dios que hizo que esas murallas cayeran. El poder de Dios. No el grito de ellos, sino el poder de Dios. Entonces Dios estaba glorificando y Dios hizo esas acciones para mostrarle al pueblo de Israel de que Él era el Dios todopoderoso, que no eran ellos los que estaban haciendo la lucha, ni la guerra, ni la batalla, sino que era Dios el que le estaba dando la estrategia. ¿Por qué hizo Dios eso también? Para enseñarle al pueblo de Israel que aprendiéramos que el pueblo de Dios tiene que aprender a depender de Dios, a obedecerle, a amarle. Pero nosotros queremos ser como ese pueblo que está dentro, cerrado, que no abre el corazón a las cosas de Dios y a las cosas espirituales. En esta estrategia, Dios se glorificó con el pueblo de Israel de muchas formas. ¿Por qué, pastor? Porque Jericó representaba en ese tiempo el poder militar que había en ese entonces. Y era un pueblo que apenas iba a empezar a conquistar la tierra
donde Dios les había dicho que iban a haber bendiciones abundantes. En Josué 1:1, cuando mandó a los 2 espías para que exploraran la tierra, hubo 10 príncipes que lo negaron, hubo 10 príncipes que dijeron: no podremos entrar en la tierra porque allí es una tierra de gigantes. Solo hubo 2, Josué y Caleb, que vieron con los ojos de Dios, vieron el poder de Dios y dijeron: no los comeremos como pan, porque yo sé, Señor, que tú eres más poderoso que esos gigantes que están allá. Y solo entraron a esa tierra prometida Josué y Caleb, los que tienen fe. Y los que tienen fe hoy en día son los que podemos arrebatar las bendiciones de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Solo creyendo en el poder de Dios y las maravillas, entonces la fe se desata y vienen las bendiciones y entramos a la tierra prometida donde fluye leche y miel, y tú llegas y encuentras el propósito por el que Dios te ha traído a esta tierra. Pero mientras que tú y yo estemos allá en ese lugar, adentro de las murallas, y pensemos con temor, tendremos nuestro espíritu cerrado a las cosas de Dios. Josué fue instruido por Dios. Cada uno de nosotros es instruido por el Espíritu Santo. Pero todos no queremos ser instruidos por el Espíritu Santo. Todos no queremos obedecer. Todos no queremos obedecer al llamado, sino que decimos: no, Señor, yo creo en ti, pero envíalo a Él. Todos no queremos pagar el precio de la batalla. Y esa batalla para el pueblo de Israel era una batalla sencilla. Tenían que caminar y dar 3 vueltas y gritar. No tenían que pelear, no tenían que matar, no tenían que hacer nada. Y las murallas se cayeron, no de adentro hacia afuera, sino de adentro hacia atrás. ¿Para qué? Para que pudiera entender el pueblo de que la primera victoria ya estaba dada. En el momento en que el Señor ya les había dicho a ellos que les había entregado la ciudad y su rey, ellos creyeron y los sacerdotes empezaron a hacer lo que Dios les dijo que hicieran. En ese caso fue una estrategia de bocina: 7 sacerdotes, 7 bocinas, 7 días. Tienen una connotación espiritual tremenda. 7 días, 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y creó todo lo que hay en este mundo y en el universo. Y al 7º día descansó. 7 días significa que tú y yo los 7 días debemos estar en la comunión, en la confianza, creyéndole a Dios todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. 7 días significa que tú y yo debemos de estar confiando totalmente todos los días en Dios, pero no hay esa confianza. 7 días significa que nosotros tenemos que estar los 24/7 creyéndole a Dios en las promesas. Pero nosotros vemos otras circunstancias y esta historia quedó reflejada para que nosotros aprendiéramos a crecer en fe y en confianza. La victoria no es tuya, la victoria es del Señor. Él es el que pelea por nosotros esas batallas espirituales que tú no sabes qué está pasando. Pero si tú depositas esa confianza en Él, entonces Él nos va a bendecir, te va a bendecir. Es la primera ciudad, Jericó, es la primera ciudad que Israel que atacaría, y su destrucción infundiría temor en el corazón de los habitantes de Canaán. La derrota de Jericó demostró que el Dios de los israelitas no solamente era superior a los dioses de los cananeos, sino que también era invencible. Los cananeos tenían muchos dioses y el pueblo cananeo hacía todo lo contrario a lo que Dios
quería que un pueblo andara en rectitud. Ellos eran un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra. Y la instrucción más adelante que nos da ahí en Josué 6, léatelo en casa. La instrucción era que ellos no cogieran nada del botín que estaba en esa guerra. Pero hubo una persona, hubo una familia que se llama Acán. Siempre hay una persona que cogió del anatema. La instrucción del Señor era que cuando entraran a esa tierra destruyeran todo. Mataran a los hombres, mataran a las mujeres, mataran a los jóvenes, mataran a las niñas, mataran a todo mundo y al ganado y a todo, porque estaba todo consagrado a los dioses del paganismo. Y no es que Dios sea sanguinario, como he escuchado en muchas ocasiones. Es que la Biblia habla solo de sangre, el Antiguo Testamento, sangre, que carnero, que mataron carnero, que sangre es un Dios sanguinario. Yo no creo en Dios. Pero es que hay que entender las cosas, no simplemente hablar y decir lo que yo tengo del concepto que me viene a mí de una primera impresión. Hay que escudriñar las Escrituras para poder entender por qué Dios hace las cosas. Era que ese pueblo, si ellos se juntaban con él, con ese pueblo se iban a contaminar. Ese iba a ser el cáncer que se los iba a comer a ellos religiosamente y espiritualmente, y se iban a morir. Por eso les dio la orden de que nada de lo que ellos poseían lo cogieran. Pero hubo una persona que fue acá y su familia que trajo el oprobio sobre el pueblo de Israel, porque eso trajo maldición para todo el pueblo. Porque en el capítulo 7 de Josué, cuando ellos siguieron en la guerra, perdieron el ánimo por esa acción, cuestionaron a Dios. Josué cuestionó a Dios. Josué empezó a preguntarse por qué Dios lo ha sacado de ahí y nos has entregado con un pueblo tan pequeño como los pueblos de Jai, y por qué habían ido tan pocos hombres allí. Porque la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Y esto tiene también un significado, que cuando Dios no está con nosotros, nuestra vida empieza a declinar, a caer, a marchitarnos, como a sentirnos de una forma diferente. Acán fue el culpable, pero no tengo yo que hablar de Acán. Yo quiero hablar es de la confianza que tú y yo tenemos que tener en Dios y aprender a obedecer a Dios, a aumentar nuestra fe creyéndole a Dios en las cosas que Él quiere hacer para tu vida. Una pregunta. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito contigo? ¿Estás trabajando en ese propósito? ¿O estás cerrado como el pueblo dentro de las murallas de Jericó? Es interesante esta enseñanza. Dios le dijo a Josué que ya había entregado a Jericó, que el enemigo ya había sido derrotado, ya había sido derrotado. Tú y yo tenemos enemigos, pero ese enemigo ya ha sido derrotado. Dice la Escritura: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, que ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y viene una pequeña situación, una pequeña depresión, una pequeña dificultad, una pequeña controversia en tu vida, como por ejemplo que las cosas no te salen bien y no salen como tú lo estás pensando, y entonces ya piensas que Dios no está contigo. Porque no tienes el trabajo deseado, entonces Dios no te ha bendecido.
porque hay personas a tu alrededor que te están haciendo lo imposible, Dios no está contigo. Esas son barreras, esas son murallas que cada uno de nosotros nos levantamos cuando pensamos de una forma diferente a la forma que Dios quiere que nosotros pensemos. Nosotros tenemos que aprender a pensar como lo dice la Escritura, como Dios dice que nosotros debemos de pensar, porque ahí es donde nosotros vamos a recibir las bendiciones, no como nosotros vemos las circunstancias. Nosotros debemos de aprender a movernos por fe, en confianza en nuestro Dios, de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero eso no es tan presente en cada uno de nosotros, porque no tenemos a Dios en primer lugar. El pueblo de Israel obedeció, confió en ese momento, hizo lo que Dios les demandó, pero hubo también ese Acán que representa lo opuesto a lo que nosotros no debemos de hacer. Acán representa los muros de Jericó, el pecado, porque desobedeció a Dios, porque le sedujo los 200 ciclos de plata, lo sedujo el manto babilónico y lo sedujo el lingote de oro, y creyó que nadie lo veía, porque como todo el mundo estaba peleando y estaba matando y estaba en guerra, pero él no estaba matando ni estaba en guerra, él estaba escondiendo lo que estaba pillando, y él mismo lo escondió, se lo llevó y lo metió debajo de su tienda. Él no estaba haciendo lo que hizo Dios, de que le dijo Dios al pueblo de Israel, y trajo unas consecuencias. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y no queremos confiar en Dios, hay consecuencias. Nuestra fe no aumenta. ¿Por qué Dios les da esas instrucciones tan detalladas para la batalla? Diremos dos asuntos. Porque Dios quería asegurarse que la victoria lograda sería a causa de Él y no de las armas o de la destreza del pueblo. Muchos de nosotros creemos que nuestras habilidades, pensamos que lo que tenemos, pensamos que nuestra forma de pensar, creemos que nuestra inteligencia, que los dones que nosotros tenemos son nuestros y que nadie nos ha dado. Todo lo que tenemos procede del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni variación, proceden de Dios, y Dios nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos el pensamiento de los que están atrás de la muralla, entonces creemos que por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia facultad, por nuestro propio entendimiento, logramos lo que tenemos y alcanzamos. Entonces nuestra fe no se desarrolla, nuestra confianza no se desarrolla, no llegamos al propósito de Dios, porque miramos de la forma que el pueblo cananeo miraba. ¿Cuál era la forma que el pueblo cananeo miraba? Apartar a Dios de su presencia. Y esos pensamientos también vienen a nosotros. Ese enemigo ya ha sido vencido. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Es verdad que nada nos puede separar del amor de Cristo, pero si creemos en Él, si confiamos en Él, si estamos en Él, si anhelamos, si lo esperamos. Pero si tú no anhelas, si tú no confías, si tu fe no aumenta día a día, los 24/7, día a día, entonces sí algo te podrá separar del amor de Cristo. Es la confianza que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Los muros caen, la victoria ya está, porque Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? Es una promesa. Y Dios ya no la dio. El enemigo está vencido. Y ya no tenemos batallas. Seguimos teniendo batallas. Tú batallas, yo batallo. Y alguien me dirá, pastor, yo no batallo. ¡Mentira! Todos
Todos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, momentos en los cuales desconfiamos de Dios, volteamos a mirar y no volteamos a Dios. Como dice la Escritura, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, sino que miramos para abajo y decimos, ay, pobre de mí, ¿qué será de mí? Miramos arriba cuando las cosas nos van bien. Cuando las cosas no nos van bien, no miramos arriba. Cuando tenemos aquí la buchaca llena, somos felices, somos contentos. Pero cuando no tenemos dinero, Dios no me ha bendecido, Dios no está conmigo. La confianza tiene que creer en nuestra vida, no por lo que tengamos, no por lo que podamos lograr, sino por lo que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Sé que no es la predicación que tú querías escuchar, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios desea que si comenzamos una nueva vida, seamos puros y tengamos una conducta diferente a la que teníamos. Cada uno de nosotros hemos recibido al Señor en el corazón, y los que no lo han recibido, yo te insto para que reflexiones si tú puedes llegar a tener las bendiciones en esta tierra apartado de Dios. No se puede llegar al propósito de Dios sin estar caminando con Dios. Debemos de caminar con Dios. Debemos de hacer a Dios nuestro aliado. Tenemos que poner a Dios en primer lugar, ir cogido de la mano del Señor para que recibamos esas bendiciones, para que esa victoria que está en Cristo Jesús y que nosotros somos herederos de esa victoria, podamos atesorarla en todos los momentos difíciles y fáciles de nuestra vida. La victoria está en Jesús, pero si nosotros no tenemos esa creencia, esa confianza en Jesús, nuestra acción, nuestras decisiones serán incorrectas y nuestros beneficios no van a ser de satisfacción. Vamos a llegar a ser plenamente satisfactorios y felices cuando cumplamos el propósito de Dios, cuando le aprendamos a obedecer a Dios. Hay barreras en tu vida. En mi vida hay muchas barreras y yo reconozco que en mí hay debilidades. Tenemos que aprender a reconocer que hay debilidades en cada uno de nosotros. Pero que Dios se hace fuerte y me da la victoria en Cristo Jesús si yo se las presento y si yo lo reconozco a Él como mi Señor y mi Salvador. Pero que si yo no lo reconozco, entonces me voy a volver como el pueblo cananeo, idólatra, apartado de Dios. Tarde o temprano me voy a apartar de la presencia de Dios. Las 7 vueltas tienen un significado de perfección y santidad. Y aparentemente en la historia que hemos leído, perdóname la expresión, 7, un pueblo, unos hombres dando una vueltica a un pueblo, a una ciudad. Eso no significa nada. Pero para nuestra vida espiritual significa, el 7 para Dios significa la perfección. No que seamos perfectos, sino que nosotros día a día le debemos de entregar todas nuestras cargas a Él para aprender a depender de nuestro Dios. 7 significa santidad, apartado de las cosas de este mundo. Aprender a vivir como Dios nos dice en la Escritura que tú y yo debemos de aprender a vivir. No como me enseñó mi padre, no como me enseñó mi madre, no como me enseñaron mis abuelos, sino como Dios dice que yo debo de vivir con las Escrituras. Los veo muy serios. No es
no es para que te sientas mal. Las 7 vueltas tienen un significado de perfección y de santidad, y los sacerdotes también, esas vueltas significan que nosotros tenemos que incluir a Dios en todas las vueltas que nosotros damos en este mundo, en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Eso significa 7 vueltas. También significa que no podemos obtener la victoria si no somos obedientes a Dios. No somos tan obedientes, y por eso la Escritura cada vez nos enseña, y hoy nos está enseñando un poco más de la obediencia, de la confianza, de la fe en Dios. Si yo hago una pregunta y la voy a hacer para que no te sientas incómodo, pero tú mismo te la respondes, pero nadie sabe lo que tú vas a responder. ¿Lo tienes todo controlado? ¿Involucras a Dios en todas tus cosas? ¿Estás empezando a caminar con Dios? ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres confiar en Dios? A mí no necesita responder. Hay uno que te está mirando la mente. Hay uno que te está viendo las intenciones de tu corazón. Por eso la necesidad de involucrar a Dios en nuestra vida, de hacerlo partícipe a Él. Jericó es una ciudad de importantes lecciones espirituales. Cada historia que se desarrolla transmite temas tan amplios como de fe, como obediencia, misericordia, sanidad, redención y compasión. Jericó representa la protección defensiva contra el pecado, contra lo que viene a inundarnos, contra lo que viene a avasallarnos, contra lo que viene a contaminarnos, contra lo que viene a apartarnos de la paz, de lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Esa muralla apartaba al pueblo cananeo de sus enemigos. Y la victoria, y la creencia, y la fe, y la obediencia es lo que te aparta del pecado que nos acecha. La obediencia, la fe y el creer en Dios. Entonces las acciones van a ser fructíferas cuando nosotros entendemos estos principios que Dios ha establecido en la tierra para nosotros. Jericó debe ser para nosotros, como lo fue para Jesús, una ciudad de paso. ¿Sabe por qué una ciudad de paso? Porque nosotros tenemos que sobreponernos a las situaciones difíciles, y si algo nos está acechando, si el pecado llega a entrar a nuestra vida, tenemos que hacerlo a un lado y continuar nuestro caminar con Dios día a día. No quedarnos en esa circunstancia, en esa situación. Muchos de nosotros somos heridos, dañados en el caminar de la vida, y nos queremos apartar de Dios, y no queremos que Dios entre en el asunto de nuestra vida, porque me han dañado, porque en la iglesia me hicieron esto, porque los hermanos hicieron esto conmigo. Pero eso tiene que ser un paso, solamente para que no te quedes ahí, dentro de esas murallas, dentro de esas prisiones de oscuridad, dentro de lo que está ahí metido, que nos va a perjudicar a nuestras vidas, nos va a hacer tener temor. No sé si me estoy explicando, no sé si me están entendiendo, pero que sea Dios el que te hable a ti, me hable a mí y hable a cualquier ser humano,
si Dios no es una necesidad? Cuando tú no crees que Dios es una necesidad, te estás volviendo un pueblo cananeo, una persona cananea, una persona que quiere ir a su bola. Cuando una persona conoce y entiende la palabra de Dios, comienza a actuar, o sea, a tomar acción basándose en lo que Dios dice en su palabra. Muchos de nosotros actuamos de acuerdo a lo que nos han enseñado. Voy a poner un ejemplo. A mí me han tratado mal, a mí me han insultado, a mí me han hecho falsos testimonios, y Dios me dice: perdona a tus enemigos, debes de orar por ellos, ama a tus enemigos. Y si yo no obedezco a Dios, me voy a quedar en esa muralla, me voy a quedar en esa cárcel, me voy a quedar en esa prisión de oscuridad, porque yo no perdono, porque yo no me libero, porque el perdón trae liberación para mí y para esa otra persona. Amén. Si yo no creo en las promesas de Dios, yo no voy a actuar conforme a lo que Dios desea que yo actúe. Si yo me apoyo en mi propia prudencia y en mi propio razonamiento, no voy a tener las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Por eso la palabra de Dios debe ser y tiene que ser lumbrera en nuestro caminar. Ella es la que alimenta nuestro espíritu, ella es la que hace que nuestra vida fluya en el poder de Dios para que nosotros podamos tener esa victoria. Una pregunta: ¿quieres estar en victoria? Amén. Fe, obediencia y creencia. Aumentar esos tres pilares en nuestra vida. ¿O quiere la derrota? Está claro que ninguno quiere la derrota. Pero debemos de aprender a tener esto claro. Santiago nos dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando una persona toma una acción es porque está creyendo, y podemos ver que cuando una persona cree, es la palabra la que también actúa en esa persona. Es la palabra la que nos trae luz para que nosotros podamos actuar correctamente. La obediencia al pueblo de Israel en esta historia hizo que ellos tuvieran la bendición, pudieran tomar la ciudad que era en ese entonces el señorío militar, que tenía el poder militar, que era la cosa más amurallada, la ciudad más amurallada que había en ese entonces, la ciudad más protegida, más estratégicamente contra sus enemigos. Y la estrategia más poderosa que tú y yo, cualquier cristiano, puede tener contra el enemigo, contra Satanás, son las estrategias de Dios. Aprender a obedecerle, aprender a tener confianza en Él, aprender a actuar como Él nos dice que debemos de actuar. Pero no todos queremos actuar como Dios dice. A veces hay una can dentro de nosotros que no quiere, que se revela en contra de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y eso trae consecuencias. Amén. Gloria a Dios. Todavía tengo. Por lo
cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Todo lo que yo estoy diciendo aquí es palabra de Dios, pero uno la recibiremos y otro no la recibiremos, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que tú piensas, de acuerdo a lo que tú estás viviendo. La palabra te va a bendecir, entiéndala o no la entiendas, la palabra de Dios te va a bendecir. Entonces hay que aprender a obedecer, hay que aprender a creer y hay que aprender a aumentar nuestra fe para poder accionar y tener esa victoria que tú quieres. Esa victoria que tú me estás diciendo ahora. Cuando yo pregunté, ¿quieres tener victoria? Pon a Jesús en tu corazón en primer lugar. ¿Quieres tener la victoria? Pon a Dios en primer lugar. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Entonces todos tus enemigos van a huir, porque ya Jesús los venció en la cruz del Calvario. Pero es en Cristo Jesús que tú tienes la victoria, no con tu propia sabiduría, ni tu propia sapiencia, ni tu propia forma de pensar, o de querer manipular, o de querer hacer las cosas. Es en Cristo Jesús, en la verdadera dirección del Espíritu Santo. Ayer teníamos una clase maravillosa acerca de qué es un discípulo, y el Señor nos enseñó muchas cosas acerca de lo que es un discípulo. Un discípulo es una persona que se deja formar por Dios, que le quiere agradar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hay enemigos allá afuera, que no están tan allá afuera, que están es aquí adentro de nuestro corazón, que a veces nos cerramos y no creemos en las promesas de Dios. No están tan lejos, están cerca de nosotros. Y somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que creemos, somos nosotros los que les decimos a Dios y creemos en sus promesas, sí y amén, porque las promesas de Dios son sí y amén y bendición para ti, para mí. Debemos de aprender a que Dios quiere lo mejor para ti, para mí. ¿Tú crees que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Cuándo te has dado cuenta? ¿Cuando haces las cosas contrarias a Dios? ¿O cuando no las haces? ¿O cuando te estrellas y las cosas no te salen bien? ¿O cuando crees ciegamente a Dios? ¿O cuando de pronto actúas como la ceguera espiritual que tenía Bartimeo y cuando pasó Jesús al lado de Bartimeo? Jesús, 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 ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame, guíame, guíame. Pero muchos de nosotros no buscamos a Dios, pero sí queremos las bendiciones de Dios. Vivimos una vida apartada de Dios. No ponemos a Dios en primer lugar. La reflexión es aprender a creer y a accionar para que Dios nos dé esas bendiciones. Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida, primero que tu mamacita. Dios en mi vida está primero que mi mujer. Y amo a mi mujer, pero primero está Dios. Amo a mis hijos, pero primero está Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y queremos la victoria. Si no ponemos a nuestro Dios, que es el mejor aliado que podemos tener, y lo digo aliado no como enemigo, como el mejor amigo, porque Jesús es el mejor amigo, el Espíritu Santo es el mejor amigo que tú y yo tenemos, que Jesús nos ha dejado aquí en esta tierra para que le preguntemos, para que le digamos, para que le consultemos, para que
Pongamos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones delante de Él. Pero a veces nosotros ponemos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestra situación en el primero que encuentras en la esquina. Y no buscas a Dios, no oras, no pasas tiempo con Dios. Me vino a la mente un pensamiento de un pastor que me gusta en este momento, cuando veo las caras así. Ahora entiendo por qué ese pastor dice eso. Paro o sigo. Porque cuando uno dice pare, es porque ya no quiere escuchar más nada. Pero cuando uno tiene deseo de escuchar la palabra de Dios, y sígame diciendo palabra. Y ese pastor dice, ¿paro o sigo? Porque veo las caras, veo los rostros y digo, madre mía, voy a parar yo solo para que me... Ya estoy terminando. Lo difícil es cuando tengo esos pensamientos negativos en mi vida, cuando yo actúo contrario a la fe que Dios tiene para mí y quiere que yo actúe. Esos pensamientos negativos me traen confusión, me traen miedo, no ando de un lado para otro buscando la solución, pero no la encuentro. Si la solución y la victoria está en Jesús. Lo que uno debe hacer es estar tranquilo, reposando en Dios y en el Señor y esperando en sus promesas. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dio vueltitas y hay un coro que dice la vueltita, la victoria. Y a veces lo cantamos, yo lo cantaba, la vueltita, la victoria. Y mientras daba la vueltita, cuando yo daba la vueltita, o a veces cuando damos la vueltita, viene el enemigo y me venía y me decía a mí, tonto, porque estás dando la vueltita. Una vuelta. Pero si es lo que quiere Dios, puede ser tonto para el que sea, pero pues si para mí es una bendición, yo tengo que aferrarme de esa promesa. Para el pueblo cananeo, que el pueblo de Israel diera vueltas era absurdo, totalmente contrario a lo que estaba en ese tiempo. Pero era la victoria que tenía que tener, apoderarse el pueblo de Israel y decir, esta es mi victoria, y eso no es lo que hizo Josué. Pero en el capítulo 7 sucedió lo que no tenía que suceder, porque ese Acán entró en su vida y contaminó todo lo que había alrededor. También hay un coro que dice, la victoria está en Jesús. ¿Tú lo crees? Amén. Él es nuestra bandera. Amén. La victoria está en Jesús, porque su victoria ya es de Él. Pero tú tienes la victoria de Jesús. Murallas hay a nuestro alrededor. Hay cosas que están a nuestro alrededor. Hay cosas imposibles. Hay cosas que nos limitan. Hay cosas que sabemos que están ahí, pero que seguimos ahí. Y permitimos que esas cosas sigan ahí en el entorno de nuestra vida y nos separen de las cosas de Dios. Que no nos acerquemos a Dios. Entonces nos volvemos obstinados como Acán y pensamos que nadie se da cuenta. Dios nos dice en su palabra que sus mandamientos no son difíciles como para no cumplirlos o ponerlos en práctica en nuestra vida. Dios no nos dice que no son difíciles. Es difícil nuestra forma de pensar y actuar, porque la palabra de Dios es muy fácil. Cuando aprendemos a depender de Dios es fácil. Recibimos las bendiciones. Se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas.
Cuando tú pones a Dios en primer lugar, dice lo que dice el Salmo 23, las bendiciones te seguirán. ¿Cuántos quieren que las bendiciones te sigan? Amén. Aprender a obedecer a Dios, aprender a confiar en Dios. Si no, no te van a seguir las bendiciones. Amén. Amén. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo harás oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Cerca de ti está la palabra. Yo no sé, está cerca, está aquí. Entonces no hay disculpa. La palabra fue escrita para creyentes, no para que la duden. Los creyentes tienen la ventaja de tener un cuerpo, alma y un espíritu, lo que nos hace tener la victoria sobre el enemigo. Lo que nos permite no solo entender, sino discernir las verdades espirituales que Dios nos muestra en su palabra. Siempre Dios nos muestra verdades espirituales. Hoy la enseñanza, no sé cómo tú lo tomes, pero a mí el Espíritu Santo me está enseñando a creer más en Él. Porque lo que Él me quiere demandar son acciones contraproducentes, cosas de pronto inverosímiles, cosas de pronto sobrenaturales. Entonces yo tengo que aprender a creer más en el Señor. Los 24/7 o 7 días a la semana es un símbolo de que en todo momento debo de tener a Dios en mi corazón, de que Él debe ocupar el primer lugar, de que no importa la dificultad, no importa el enemigo que tú tengas a tu alrededor, Él ya te dio la victoria. Y todos sabemos que tenemos enemigos, pero muchos de nosotros no los enfrentamos porque no nos han enseñado cómo enfrentarlos. El único que nos enseña cómo enfrentar a tu enemigo, a tu adversario, a ese león rugiente que está buscándote cómo devorar y cómo destruir tu vida, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo. El que te va a dar la estrategia, el que te va a decir cómo hacerlo. Vamos a dejarlo ahí. Estaba marcando primero el precedente. Tenía más cosas y no es de pronto decir, ¿por qué no entiendo las cosas que me están pasando? ¿Por qué estoy presionado? ¿Por qué está en mí la condenación? ¿Por qué yo tengo ganas o fuerzas de no hacer nada, pero a veces quiero y otras veces no quiero? Por todas las cosas, ¿por qué yo estoy afanado unas veces y no estoy afanado? ¿Por qué la palabra no entra en mi corazón cuando me la dicen? Hay muchas cosas.